economic relationships. Esta negociación de tratado de libre comercio. And we cannot afford a billionaire class. México no se ha acabado. Que 7 países a los America cuales now has the best Es economy. que el país Me han está... escuchado decirlo anteriormente. No nos volverán a sacar. Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Marinela Servitje, quien es presidenta de 7 Colores, una consultora que se especializa en la construcción y remodelación de espacios públicos para la convivencia, el esparcimiento y aprendizaje. Hablamos de su pasión por los museos, su experiencia en la fundación y dirección del Museo Papalote. También nos compartió su interés por la educación, los retos que enfrenta ante la pandemia de coronavirus, así como la importancia de invertir en la primera infancia. Finalmente nos dijo lo que significa Bimbo para ella, la panificadora más grande del mundo, fundada por su papá. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Marinela Servitje, qué honor tenerte en este episodio de mi podcast Decisiones. Bienvenida. No, pues la que está encantada soy yo, Susana. Es una gran oportunidad para platicar. Muchas gracias. Pues bueno, sabemos que eres una mujer que se ha dedicado durante décadas a apoyar la educación, impulsar la cultura, dentro de otras cosas. Ante el panorama que enfrentamos a nivel global por la crisis del COVID-19, ¿crees que estamos dando pasos hacia atrás en términos educativos? Pues mira, el problema educativo y las consecuencias que esto va a traer en la educación de millones y millones de niños de todo el mundo, se prevé que sea pues un impacto, que vaya a tener un impacto muy, muy negativo, porque muchísimos niños, sobre todo en países en desarrollo, como es el caso de México, no están teniendo acceso, no están teniendo acceso a la tecnología, a la conectividad, no tienen en realidad mucha comunicación con sus maestros, no tienen interacción. Entonces, en todos los webinars que he estado y en todas las conferencias que he estado internacionales por diferentes agencias internacionales, pues todas sí están muy, muy preocupadas que esto va a impactar muy negativamente en millones de niños. Y en nuestro país, pues va a impactar desde aquellos chiquitines menores de 5 años y muy probablemente hasta los de universidad. Precisamente tú has hablado de la importancia de invertir en los primeros años de la vida de los niños en la educación para detonar pues su desarrollo y también el bienestar social. Y bueno, de toda crisis también surgen oportunidades. ¿Crees que se pueda sacar algún provecho de esta situación para impulsar sobre todo la educación en la primera infancia? Bueno, yo soy como tú, me gusta pensar positivo. Yo espero que si entre todos como sociedad nos proponemos poner a los niños como una prioridad, que México ponga a los niños y a los niños pequeños también como su prioridad, y lo insistimos y trabajamos en ello y hablamos sobre el tema, pues sería genial para que realmente quienes tienen en sus manos la educación pública, pues realmente lo analicen, se lo tomen en serio, inviertan muchos más recursos en los niños pequeños, porque está comprobado, Susana, que por cada dólar que tú inviertes en la primera infancia, ya sea en la parte de su nutrición, de su protección, de la educación temprana, del cariño, etcétera, por cada dólar que inviertes como sociedad, te va a redituar $7. Entonces, esto está comprobado por economistas, que los países que han invertido en primera infancia van a tener después un beneficio económico que se multiplica por 7. Entonces, hasta por eso vale la pena que los países inviertan en la primera infancia. Claro. Y bueno, precisamente hablando de México, además de este panorama global
de crisis sanitaria y económica y que sin duda viene a afectar la educación, pues también ante el cambio de gobierno, pues ha habido distintas iniciativas, por ejemplo, echar para atrás la reforma educativa. Tú trabajaste en la Secretaría de Educación, en donde te fuiste a capacitar maestros a todo el país. Eres una mujer que conoce la República Mexicana, las condiciones del campo y de la educación. ¿Cuál es la estrategia que se debería seguir para avanzar en este sentido con retos tan importantes como los que ya mencionaba? Bueno, yo creo que en el sistema educativo, obviamente, desde la época en que yo capacitaba maestros, que era alrededor de 1978, 79, 80, claro que hemos avanzado en cuestión de cobertura. Ya tenemos en lo que es primaria, también en preescolar hemos avanzado algo, y en secundaria y en educación media. En cobertura hemos avanzado muchísimo. En calidad educativa todavía tenemos mucho que hacer. Todavía en las pruebas estandarizadas, las que hace la OECD o las mismas que hacía México, como la prueba ELACE o Planea, pues todavía teníamos resultados muy lamentables de aprovechamiento escolar. Entonces, yo creo que ahí todavía hay mucho por qué trabajar. Yo espero que esta administración, pues una vez que pase la pandemia, pueda volver otra vez a poner el foco en la calidad de la educación. Para eso hay que trabajar mucho en la capacitación y formación de docentes, hay que trabajar muchísimo en los procesos que se llevan a cabo dentro de la escuela, en las pedagogías, hay que trabajar también en todo lo que sea infraestructura escolar. No podemos eliminar la evaluación. Yo estoy de acuerdo que la evaluación tiene que ser para que se tome la fotografía y se vea cómo se pueden mejorar y que sea para mejorar, no para castigar, pero que no se abandone, que no tenga miedo el gobierno en evaluar, porque es muchísimo dinero el que se invierte en educación. Sigue teniendo la porción mayor del gasto. Entonces, por eso mismo hay que rendir cuentas. Bueno, pues ya hablamos de la coyuntura. Ahora me gustaría platicar sobre tu trayectoria, Marinela. Tú estudiaste Sociología en la Ibero, una maestría en Educación en Stanford, fuiste presidenta del Instituto Nacional de Pediatría, trabajaste en la SEP, como ya lo platicábamos, fuiste presidenta del Consejo Consultivo de la UNICEF en México, cofundaste y dirigiste el Papalote Museo del Niño, fundaste también 7 Colores, entre muchas otras cosas. ¿De dónde nace esa pasión por luchar incansablemente por la educación, impulsar la cultura, sobre todo viniendo de una familia de empresarios? Sí, yo la verdad siempre me interesé por el desarrollo de los niños. Es algo que el desarrollo integral de los niños es algo que siempre me ha preocupado y ocupado, y donde yo pueda estar para poder ayudar al desarrollo, ahí voy a estar, ¿no? La verdad, siempre he querido, me he movido del sector público al sector privado, al tercer sector, podríamos decir, de la sociedad civil también. He estado como en muchas pistas, como dicen por ahí, pero seguiré trabajando por ellos. Aquí desde 7 Colores, Ideas Interactivas, en los, pues ya son 9 años que estoy aquí en 7 Colores. Sí. Como presidenta, pues hemos desarrollado 8 museos. Entonces, la verdad, nos sentimos muy orgullosos porque pues, los hemos llevado a diferentes partes del país. Terminamos un museo muy importante, La Rodadora, en Ciudad Juárez. Luego hicimos el Trapiche en Los Mochis, Sinaloa. También hicimos el Acertijo en Gómez Palacio, Durango. Hicimos el Museo Caluz, que es un museo de arte aquí de una colección particular en la Ciudad de México. Hemos renovado también parte de Tijuana, de otro museo, varias exposiciones itinerantes. En fin, el Papalote Monterrey, lo hicimos también desde 7 Colores. Está precioso, nada más esperamos que pase esta pandemia para que se vuelva a abrir.
Ay, sí, Entonces, quiero conocer. son muy productivos y quisiéramos seguir muy productivos. No hay nada que nos haga más ilusión que abrir un museo, un espacio público de aprendizaje y de entretenimiento para toda la familia. Y afortunadamente nos buscan, tanto por parte de gobiernos como por parte de empresas, para que los apoyemos. Y estamos abiertos, ahora que se anunció que que ya hay unos nuevos, podríamos decir, concesionarios de lo que era la feria de Chapultepec, pues también, si allí hay algún espacio educativo para niños, pues nosotros también vamos a querer colaborar con el equipo que ganó la nueva feria. Entonces, en fin, queremos seguir trabajando. Qué bien, Marinela, sin duda muchos proyectos que te deben dejar mil satisfacciones. ¿Cuál ha sido de todos estos proyectos el que más satisfecha te ha dejado o al que más cariño le tienes, el que ha sido más especial? Pues mira, obviamente Papalote, que me tocó, pues ahora sí fundarlo. Si me dices, ya estamos hablando de hace casi 30 años, sí. Porque desde que empezamos a crear el patronato, a hacer la campaña financiera, a buscar todo el contenido del museo, que fue aproximadamente en 1991 cuando empezamos esa gran aventura, pues Papalote fue genial. Ahorita estoy un poco preocupada, como todos los fundadores de Papalote, porque pues sí, con toda esta pandemia, Papalote pues está pasando por una situación financiera muy, muy difícil. Uh-huh. Entonces, pues ahorita estoy preocupada porque pues sí, necesitamos otra vez conseguir recursos para salvar al museo. Y yo espero que Dolores Beistegui, su directora, pueda tener muchísimo éxito en apuntalar el museo y no se nos vaya a caer. Ojalá, porque creo que es un proyecto que, como mencionas, ya casi tiene 30 años y ha sido un exitazo de principio a fin y que además de ser un lugar que le encanta a los niños, a los adolescentes, incluso a los propios papás, pues deja mucho, ¿no? En términos educativos, de enseñanza. Me encantaría que nos platicaras cómo surge la idea. ¿De Papalote? Ajá. Pues Cecilia Ocelli, una ex primera dama, ella había visto el Museo de los Niños en Venezuela. Uh-huh. Entonces ella, me acuerdo que platicó con Manuel Camacho Solís, que era entonces el regente, porque antes eran regentes de la ciudad, sí. Estoy hablando en los 90s, a principios de 1990. Yo trabajaba en el departamento del Distrito Federal. Uh-huh. Ay, ya me suena que es hace tanto tiempo, Susana, que no lo puedo ni creer. Y ahí pues me buscaron y me dijeron, Marinela, ¿tú conoces algún museo de niños? Y entonces yo les dije a ellos que sí, que conocía el Children's Museum de Boston y conocía la Villette en París y que pues con mucho gusto me sumaba a impulsar el proyecto. Y entonces se formó un equipo, estaba Juan Enríquez Cabot y entonces me dijo, Juan, pues Marinela, pues vamos a Los Pinos. Y le dije, pues vamos. y entonces, pues, nos atrajo la idea y pues nos abocamos, nos dividimos el trabajo. Juan y el gobierno de la ciudad buscaron el terreno en la antigua fábrica de vidrio pegado a Chapultepec y yo me dediqué a ayudar a conformar el patronato y a buscar los fondos. Me tocó presidir la campaña financiera, que en ese entonces fueron $40 millones para hacer el museo, y pues le agarré tanto cariño, tanta pasión, que me quedé después como directora, seguí en el consejo, y me quedé como directora del museo 18 años. Wow. Entonces me enamoré de los museos para niños y museos interactivos, y pues ahí he seguido. Es una carrera que me apasiona, me encanta. A lo mejor ahora hay que reinventarnos un poco, Susana. Ayer venía un amigo nuestro que nos decía, Marinela, van a tener que hacer más espacios al aire libre, sí. Porque si la pandemia esta dura más tiempo, pues se requieren más espacios abiertos. Entonces empiecen a pensar en más actividades, más exhibiciones que sean para exteriores. Entonces es cierto, hay que también adaptarse a los tiempos. Hace como unos años, será hace unos 4 o 5 años, fui a Israel, a la Weizmann Foundation. Y en la Weizmann Foundation tienen un jardín de la ciencia al aire libre.
Entonces, me encantó. De hecho, aquí en el Deportivo Israelita tienen algunas exhibiciones de las que hay en Weizmann Foundation. Entonces, por ejemplo, me encantaría poder empezar a trabajar ahora en exhibiciones de ciencia, pero para exteriores. Hay que reinventarse, Susana. Totalmente, y creo que es una gran idea, sobre todo en este momento. Y también, pues muy importante ver cómo recaudar esos fondos. Creo que esta idea puede ayudar precisamente a la reconfiguración de los museos y también ayudar al rescate del papalote financieramente que mencionabas, ¿no? Pues sí, esperemos que varios de los amigos de Papalote, de las empresas amigas del museo, pues nos sigan apoyando y sigan apoyando al papalote, porque pues el papalote en su vida y en su larga vida, pues sí ha atendido entre el papalote móvil, la cantidad de exposiciones itinerantes, viajeras, a más de 30 millones de niños. Wow. Entonces, Papalote es una institución. Yo ya la considero así, aunque no soy ya la directora ni nada. Considero que Papalote es una institución que hay que fortalecerla, no dejarla que se vaya a morir. Sería muy lamentable para México, podría decir, si Papalote tuviera que llegar a cerrarse. Ay, no, ojalá que no sea el caso. Ojalá que no, ojalá. Bien, por otro lado, Marinela, en tu nombre llevas una de las marcas de la compañía panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, que incluso acaba de cumplir 75 años, una empresa con un alto sentido de responsabilidad social. ¿Qué significa para ti este emporio que creó tu padre, don Lorenzo Servitje? Pues justo ayer fueron los 75 años, Susana. Pues mira, yo siento, la verdad, una enorme satisfacción de que Bimbo haya y esté llevando pan, que es el alimento pues básico, además de las tortillas, podríamos decir, esté llevando alimento, que sea una empresa que dé empleo a cientos de miles de colaboradores, que continúen los valores de sus fundadores, la importancia de la persona en una empresa, el valor de la persona, y cuando digo de la persona son los colaboradores, son los clientes, son los proveedores, el sindicato, una empresa tan cercana a la gente que trabaja éticamente porque ha ganado varios premios por ética, por ser una de las empresas más éticas de América Latina, y eso a mí me enorgullece, porque está trabajando en un entorno con poca ética y Bimbo mantenerse como una de las empresas más éticas del mundo, pues la verdad me alegra porque ese fue el legado de mi padre y que pues los directivos de la empresa lo han continuado y que pues han llevado a Bimbo a ser la empresa número 1 de panificación en el mundo. Entonces, pues todo esto me genera orgullo y me genera compromiso, porque siempre cuando estás en esa posición tienes que dar más y nosotros pues nos hemos comprometido mucho a seguir apoyando proyectos en beneficio de la sociedad, proyectos sociales y yo creo que por eso estamos todas tan involucradas en proyectos de filantropía y en proyectos de desarrollo. Y también justamente cómo se están pues reconfigurando, ¿no? Ante este panorama retador en términos nutrimentales y siendo una compañía siempre con ese alto sentido de responsabilidad social, creo que también pues es importante ver cómo han enfrentado esos retos y cómo se han ido pues reinventando, ¿no? Sí, pues tú estás muy bien informada, Susana, porque se han reformulado muchas de las fórmulas del pan. Por ejemplo, de pan blanco, se ha reformulado para que tenga un mayor contenido nutricional y las variedades, gamas de productos que se han sacado en los últimos años. Es decir, sí se han sacado al mercado nuevos productos y yo creo que van a seguirlo haciendo también en el futuro, porque pues los hábitos van cambiando, la sociedad va cambiando y pues la empresa tendrá también que ir de la mano, ¿no? Claro. Y dentro de esta historia, ¿cuál ha sido la mejor herencia que te dejó tu papá? Pues definitivamente los principios y los valores, Susana. Fue muy fuerte el legado que nos dejó en cuanto a valores, en cuanto a vivir congruentemente
conforme a aquellos valores. Y pues nosotros somos la segunda generación, ya hasta aquí también la tercera y la cuarta generación, ya hay bisnietos, muchos bisnietos de mi padre, y nosotros trataremos de seguir infundiendo en todos ellos esos principios y esos valores que la verdad pues son valores universales, que nos enorgullece tener y nos compromete porque pues México tiene que ser una sociedad con ciudadanos que realmente sean más éticos, más justos, en todos sentidos, más honestos. Y yo creo que tenemos claro que ya evolucionar. Ya la degradación de valores, pues sí es muy fuerte, ¿no? Ya a veces muchas cosas a la gente le dan lo mismo, ¿no? Vivir de una forma o de otra. Pero yo creo que hay que insistir en que sí se puede desde la educación y desde la educación de los niños muy pequeños, a enseñarles que hay que respetar a los otros, que ellos tienen que respetar también su cuerpo, que tienen que decir la verdad, que tienen que ser amables, que no tienen que ser violentos, que se puede vivir de otra forma, que hay derechos, que ellos tienen derechos y los demás también tienen derechos. Y esto, volviendo a la educación temprana, Susana, pues se enseña y se aprende en la casa y en la escuela. En ambos círculos, en el círculo familiar y en el círculo educativo de las escuelas, es donde se aprende y donde los niños aprenden. Y entonces sí creo que tenemos una responsabilidad a todo, como padres de familia, como familias y como educadores, y que los papás se sientan educadores también, en que no perdamos esa parte tan importante de la formación y de la educación. Marinela, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir con tu papá en la que pues recuerdes esa complicidad que tenían más bien con los valores que te transmitió, viendo esa lucha tuya incansable por la educación, al mismo tiempo que pues él inculcaba estos valores en la compañía? No, sí, mira, una vez nos fuimos, bueno, 2 veces nos fuimos al Nayar. El Nayar, donde viven los huicholes, los coras, los tepehuanos, en el estado de Nayarit y de Jalisco. Me acuerdo que nos fuimos en unas avionetas y para subirnos hasta donde está el Nayar. Y fue fantástico porque nos quedamos a dormir allá con algunas religiosas y nos quedamos a dormir también en algunos albergues que hay por allá. Llevar a mi padre allá y donde la gente no sabía ni quién era y cómo él se comunicaba con cualquier persona, con cualquier campesino, con cualquier familia de allá, de la zona de Nayar, era fabuloso. Y me acuerdo que visitamos 3 albergues infantiles y me dijo, Marinela, te los encargo y se los encargo a tus hermanas también. Y hasta la fecha seguimos apoyando esos albergues allá en Jesús María y también el otro en Santa Clara, muy cerca de Jalisco, allá arriba. Es increíble cómo él se comprometía y nosotros ahora a distancia y todo, pues seguimos comprometidos en que siga existiendo buena educación para esos niños en esas zonas tan remotas y tan alejadas de México. Yo esos días que pasé ahí, pues los tengo grabados en mi corazón, porque lo vi entregado con los campesinos, entregado con las familias y de una forma tan sencilla, tan bonita, que nos dejó el legado de seguir atendiendo a esos albergues. Y sabemos que tu familia es muy importante para ti, tus nietos. ¿Qué te dicen de todas estas labores que haces, además de atender a tu familia? Creo que debe ser un gran ejemplo para ellos, además de que pues, tu papá debe estar muy orgulloso de ti. Pues mis hijos también siguen con mucho compromiso social, cada uno en donde está. Por ejemplo, Guillermo, mi hijo que está en el Congreso de la Ciudad de México, él preside la Comisión de Infancia y Adolescencia.
por algo la preside y está luchando por los derechos de los niños aquí en la Ciudad de México. Y nos encanta estar unidos en esa tarea, que estemos los dos unidos en esa tarea por los derechos de los niños y de los adolescentes. Y mis nietos, pues yo creo que a veces no hay ni que hablar, con el puro ejemplo es suficiente. Los niños aprenden del ejemplo y si te ven que realmente eres cariñosa, amable, con todos los niños, aunque no sean niños de la familia, pues ellos van aprendiendo a ser amables, sensibles con los demás y eso se transmite con el ejemplo, Susana. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida? ¡Ay, qué bárbara! No me la estás poniendo difícil. Pues difícil fue aceptar la dirección de Papalote, porque yo sabía que yo venía de trabajar en el sector público y pues recibía mi sueldo cada mes, mi cheque, y muy contenta y de poder estar trabajando en el gobierno, estaba yo encantada, y porque tuve muy buenos jefes, yo sí te lo voy a decir, lo digo porque tuve jefes ejemplares, y como fue Fernando Solana y Manuel Camacho Solís, pero el decir, ahora tengo que manejar una institución donde entre cuates y todo el personal, estás hablando de casi 400 personas, y donde tenía que ingresar por la taquilla a cerca de 100,000 personas cada mes para llegar a 1 millón de gentes al año, con esas metas, con unas metas altísimas, porque nos pusimos metas muy grandes desde un principio. Pues esa fue para mí una decisión sumamente difícil y pues la verdad tuve que conformar un equipo, escoger las mejores talentos, las mejores personas para que trabajáramos juntas en crear algo nuevo, algo que la gente no conocía, pero que estuvo abarrotado desde el primer día. Tuvimos que abrir 2 turnos, no se me olvida, el turno de la mañana y el turno vespertino, para que pudieran entrar 1,500 gentes en la mañana y 1,500 gentes en la tarde. Era un éxito impresionante. Entonces, el crear Papalote, el operar Papalote con altos estándares de calidad, aprender lo que es dar servicio al público, a las escuelas, el atender a todas las gentes bien, independientemente de si eran escuelas públicas o privadas, el no hacer diferencias, el capacitar a la gente en eso, en la no discriminación, el atender bien a los niños con discapacidad, con capacidades diferentes, el hacer un día al año para que se llamaba Todos Somos Diferentes, donde se unían escuelas de niños regulares y niños de escuelas con discapacidad, y durante todo un día convivían juntos. Era increíble la empatía que se generaba. Entonces, el crear todos esos programas tan increíbles fue un reto impresionante, así es que sí te puedo decir que esa fue la más grande de mi vida. Para cerrar, te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, ir a un museo o al cine? ¡A un museo! ¿Trabajar en fundación, empresa o gobierno? Hoy en día, pues te puedo decir que estoy contenta de trabajar en una empresa. ¿Una caminata por Chapultepec o por el Parque Bicentenario? Las dos. Una el sábado y la otra el domingo. ¿Prueba PISA o enlace? Las dos. ¿Burbujas gigantes o taller de arqueología en el Museo Papalote? Taller de arqueología. ¿Gansito o pingüino? El gansito. Muy bien, pues Marinela, muchas gracias por platicar con nosotros, por compartir tu historia tan increíble. De verdad que me impresiona esa energía y esas ganas de seguir innovando, creando, siempre en favor de la educación y de la cultura en México y también en otras partes del mundo. No, pues encantado, Susana, y ojalá seamos más los mexicanos que nos preocupemos y ocupemos por la niñez. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como @suscience y en Facebook /suscience3.
Nos escuchamos el próximo miércoles.